Esta tercera parte sobre manejo de bases de datos del DANE tratará sobre la lógica de conexión, es decir, vamos a ver tres unidades de observación, vivienda, hogar y persona, y vamos a crear en Excel un ID para poder hacer las conexiones. Vamos luego a hacer un procedimiento que es obtener datos desde tabla y finalmente vamos a combinar las consultas. Tres elementos fundamentales en el DANE que son las unidades de observación. Tenemos la vivienda, que es un espacio independiente y separado con áreas de uso exclusivo, habitado o destinado a ser habitado por una o más personas. Tenemos hogar, que es la persona o grupo de personas, parientes o no, que ocupan la totalidad o partes de una vivienda. Atienden necesidades básicas con cargo a un presupuesto común y generalmente comparten las comidas. Y finalmente tenemos persona, que son los individuos a los cuales se les hace las preguntas de las encuestas. ¿Cuál es la dificultad de estas tres unidades de observación? Y es que cada unidad de observación tiene diferentes archivos, pero a su vez diferentes archivos para la misma unidad de observación, como en el caso de persona, se podrán encontrar en diferentes encuestas. ¿Cuál es la solución? Crear un ID y combinar los archivos. Pero ojo, se debe revisar las bases de datos en particular para comprender las maneras de combinar. Voy a ponerles un ejemplo con la encuesta de consumo cultural de 2017 que hemos trabajado en otros videos. Tres variables fundamentales: directorio, hogar número y persona número. Si necesitamos conectar persona con hogar, es decir, una base de datos, un archivo que trata sobre preguntas de persona con otro archivo que trata sobre preguntas del hogar, vamos a hacer un ID combinando directorio y hogar número. Pero si necesitamos conectar bases de datos de persona con vivienda, por ejemplo, el directorio es la única variable que nos permite ese procedimiento sin hacer ningún otro proceso. El tercero, tenemos que para conectar hogar con vivienda, el directorio y hogar número son las dos variables que hay que concatenar. Y finalmente, si necesitamos conectar variables que se encuentran en bases de datos sobre persona, necesitamos concatenar, o sea, crear un ID con directorio, hogar número y persona número. Ahora bien, con esta lógica vamos a pasar a trabajar con el Excel sobre la manera de crear este ID en la encuesta de consumo cultural 2017. Para seguir trabajando con las bases de datos sobre la encuesta de consumo cultural, he traído y he subido una nueva base de datos, un nuevo archivo sobre características generales de las personas. Hice el mismo procedimiento que hicimos en los videos anteriores. Es decir, descargué características generales de las personas y subí al Excel la base de datos. ¿Qué tiene estas características generales de las personas? Tiene una información que es muy importante para poder hacer tablas cruzadas con mayor sentido para la investigación. Por ejemplo, tiene sexo o años cumplidos o otro tipo de información que podría ser útil. Entonces, en este caso, estoy interesado en combinar la variable sexo de un archivo que se llama característica general con la variable que se encuentra en presentaciones y espectáculos sobre la ocupación que tenía la semana anterior a esta encuesta. Entonces, lo interesante es pensar con respecto al género o al sexo, si trabajaba, buscaba trabajo, estudiaba, tenía oficios del hogar, estaba incapacitado de forma permanente para trabajar o tenía otro tipo de actividad. Para eso ya tengo mis bases de datos en el archivo, también he cambiado los nombres, le puse de nuevo aquí características generales original y copia para poder trabajarlos de la mejor manera. Como vimos en la presentación, lo primero que tenemos que hacer es generar un ID. En este caso, como son dos bases de datos que hablan de la unidad de observación sobre persona, por lo tanto tengo que conectar directorio, número de encuesta y hogar número. Recuerden que como vamos a trabajar sobre una copia es porque vamos a modificar ya esta base de datos. Vamos a crear una variable que se llama ID. En este caso, vamos a poner una fórmula que llama igual concatenar. Mirenla acá. Le damos doble clic y vamos a buscar que necesitamos concatenar. Ojo, no es sumar, es simplemente ponerle al lado de cada una de estas la información correspondiente.
En este caso, ya sabemos que vamos a tener directorio, punto y coma, por la sintaxis de la fórmula, hogar número, punto y coma, y persona número. Y cerramos paréntesis. De esa manera, miren que hemos creado un número que lo que hace es conectar. Entonces, en principio, como son personas iguales en cada una de esas bases de datos, con esta variable ya podemos empezar a conectarlas para saber la relación que existe entre una variable y la otra en diferentes archivos. Pero tengo que hacer este mismo proceso en mi otra base de datos, en mi otro archivo, en este caso, características y presentaciones. Miren acá, vamos al final de presentaciones copia, creamos el ID y de nuevo la fórmula igual concatenar. Vamos a buscar directorio, punto y coma, hogar número, punto y coma, persona número, cierro paréntesis, enter, y automáticamente ya él genera en esta base de datos el resto de información. ¿Qué es lo que hacemos con el ID? Creamos un número de cédula único para esta persona, para poder decirle ahorita al Excel que por favor nos conecten según esta información. Dependiendo de la base del Excel que tengamos, podemos hacer un proceso u otro. En general, prefiero que hagamos los procesos desde cero. Tenemos que generar, en este caso, una consulta. Es decir, tenemos que decirle al Excel que vamos a generar una consulta para conectar después las bases de datos. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a la primera base de datos, que en este caso es características generales o presentaciones, no importa en este momento el orden, y vamos a donde dice datos. Y en este caso hay una opción que se llama desde una tabla o rango. Dependiendo del Excel puede estar ubicada de pronto dentro de otro tipo de opciones, pero en general hay que buscar la que se llama desde una tabla o rango. Vamos a darle clic ahí y él nos va a abrir una nueva herramienta. En este caso, le estamos diciendo que esta se llama características generales copia y vamos a generar la consulta sobre esta. Vamos a darle clic en cerrar y cargar y le decimos cerrar y cargar, que es la primera opción. Es decir, aquí nos va a abrir un panorama de consultas y conexiones que ya habíamos visto de pronto al inicio. En este caso, por eso les había mencionado que depende de la versión del Excel. Como esta es versión 2019, cuando yo traigo la base de datos, él ya me ha generado esta consulta. Esto lo estoy haciendo para aquellos que no tengan esa versión. Entonces, características generales copia es la consulta que acabo de hacer. Ahora voy a presentaciones copia y en este caso voy a hacer en datos, de nuevo desde una tabla o rango y hago el mismo procedimiento. Le doy clic después en cerrar y cerrar y cargar. Y miren que ya me generó estas dos consultas que son las dos importantes para este caso. ¿Qué vamos a hacer con esto? Vamos a ir después a datos y vamos a decir obtener datos. Luego vamos a buscar la opción que se llama combinar consultas y vamos a combinar las dos consultas. Le vamos a dar clic en la opción combinar. Miren que me va a aparecer las opciones de qué quiero combinar. En este caso, quiero traer a presentaciones y espectáculos, que es esta que teníamos como presentación y espectáculos copia. Esta es la base de datos inicial a la que voy a traer la otra información. ¿Qué otra información traigo? De características generales copia. Y selecciono, busco en cada uno el ID que creé y lo selecciono para decirle que esa es la manera de conectarlos. Y en la parte inferior izquierda, tipo de combinación, vamos a mantener esta opción que dice externa izquierda. Todas de la primera coinciden de la segunda. En este caso, vamos a ver que hay un chulito verde que nos dice que coinciden todos los casos. Vamos a dar clic en aceptar. Y aquí es muy importante tener claro qué vamos a traer. Si vamos a traer todo lo de la base de datos de características generales a espectáculos o simplemente unas variables. Miren acá. Vamos a darle clic donde dice características generales copia.
y miramos si agregamos toda la información o solamente alguna. Por ejemplo, a mí en este caso solamente me interesa la variable sexo de características generales. Por lo tanto, la busco, la identifico, que es la P6020, quito toda la selección y traigo solamente esa que es la que me interesa. Es importante dejar esta si quieren, usar el nombre de columna original como prefijo para saber de dónde la trajeron, que es la nueva. Le dan a aceptar, esperamos un momento y luego en la parte superior izquierda vamos a darle clic en cerrar y cargar, pero ahorita le damos la opción de cerrar y cargar en. Me va a decir en dónde voy a poner esta nueva base de datos, en una hoja de cálculo nuevo y aceptar. Podemos cerrar esta consulta y conexiones. Para aquellos que tengan un Excel anterior al 2019, tendrán que hacer el proceso completo, pero aquellos que ya están trabajando con la última versión de Excel pueden ahorrarse la parte desde una tabla o rango y hacerlo desde obtener datos y combinar, porque él ya ha hecho la consulta cuando subimos la base de datos. Miren acá, la nueva base de datos que tiene lo mismo que trae presentaciones y espectáculos y al final tengo la nueva variable. Y aquí ya puedo hacer mis consultas. Puedo volver a hacer una tabla dinámica como lo hemos hecho en otro momento y puedo combinar las variables que estoy interesado, que es la de sexo, que es P6040, que está al final. Ahora la puedo poner en columnas, por ejemplo, y buscar la otra variable sobre ocupación en características, perdón, en presentaciones y espectáculos, que era la P6240, estaba al principio. Y puedo volver a poner, en este caso, para hacer la cuenta necesaria en directorio con valores, recuerden que esto hay que convertirlo en recuento y ya tengo una versión de una tabla cruzada más interesante. Por ejemplo, puedo pensar dentro de las columnas del intersexo cómo se distribuyen las ocupaciones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo vengo acá y miro esta de oficio del hogar, que es el cuarto, en este caso me doy cuenta que dentro de las mujeres, el 35% de ellas decía que se dedicaban al oficio del hogar la semana anterior a la encuesta, mientras que el 5% de los hombres dijo eso. Entonces, para aquellos que tengan preguntas de investigación sobre el género, esto potencia y permite pensar el fenómeno social. De esta manera podemos combinar varias bases de datos en Excel con el DANI. Recuerden revisar siempre cuál es la estructura de las bases de datos, qué es lo que quieren combinar y cómo van a concatenar para crear las ID necesarias y poder hacer este procedimiento.